que fuéramos a Proverbios capítulo 3. Y déjame decirte, hermano, de que este tema que estamos hablando el día de hoy es un tema doctrinal, es doctrina básica, es algo que de antemano todos nosotros ya sabemos, amén. Y que solamente sirve para seguir remachando el conocimiento previo que hemos adquirido por medio de Dios y su Santo Espíritu. Capítulo 3, versículo 17 dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es el árbol de la vida. No, perdón, no es el 17, es el 7, del 7 al 10. Sí, 7 al 10. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Aquí me gustaría que volviéramos a leerlo, pero intercalando un versículo con otro. Y vamos a intercalar el 7 con el 9 y luego el 8 con el 10, para entender un poco mejor el contexto. Dice: no seas sabio en tu propia opinión y teme a Jehová y apártate del mal. Vamos al 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Regresemos al 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora en el 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, si leemos así rápidamente, no entendemos un contexto, pero si nos sentamos a meditar un poco en nuestra lectura y nos damos cuenta, parafraseando un poco lo que aquí nos está diciendo el proverbista Salomón, dice: no creas que tu inteligencia es una super mega inteligencia, que tienes un gran conocimiento, porque no es así. Mejor honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego voy a decir por qué. Porque al hacer esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y luego repite: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Y aquí hay demasiado que explicar, pero no me quiero centrar mucho en eso, sino que quiero extraer de esta enseñanza es honrar a Dios. Porque ¿cuántos decimos que honramos a Dios? Amén. Pero ¿cuántos en realidad lo hacemos? En honrar a Dios con todo, no solamente en lo que nos parece bien o en lo que nos gusta o en lo que nos conviene o nos convence. Porque hoy en día, lo digo también con mucho respeto, guardando mi distancia con aquellos grandes oradores, pastores graduados, egresados de una universidad y teólogos, que algunos dicen que el diezmo era para el Antiguo Testamento solamente, que en el diezmo era solamente para el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo han escuchado? Pero ¿qué es lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 25? Dice el Señor: porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Y qué es su palabra? ¿Solo el capítulo 24 o todo lo que está aquí escrito? Porque luego viene a decir el apóstol Pablo diciendo que todo lo que sucedió al pueblo de Israel sirve para ejemplo para nosotros, para que no cometamos los errores que ellos cometieron y quedaron tendidos una generación en el desierto. Entonces, si esto fue sombra y figura de nosotros, que somos el cuerpo verdadero que es Cristo, quiere decir que el diezmo y la ofrenda no ha sido quitado. Porque de hecho la Biblia nos enseña: Abraham diezmó, amén. Una manera en la cual Abraham diezmó con amor, diezmó con obediencia, diezmó con su corazón. De hecho dice que en capítulo 14 de Génesis dice que venía de librar la batalla, y hablábamos de librar a Lot, su sobrino, de las manos del rey de Kedar Lagomer, y le da el diezmo a Melquisedec, el cual Hebreos capítulo 7 versículo 1 dice que es básicamente una cristofanía. Entonces nos damos cuenta de algo muy importante. El diezmo lo dio primero un gentil, porque el pueblo de Israel no fue hecho y no fue puesto hasta que Jacob peleó con Dios, dice la palabra. ¿Cuántos hemos leído? Y le dicen: ahora no será tu nombre más llamado Jacob, el usurpador, el imitador, el engañador, mas ahora tu nombre será llamado. Ahí nació Israel. Entonces, ¿quién fue el primero que diezmó? Un gentil. El gentilicio. ¿Y cuántos gentiles sabemos aquí? Amén. Mas ahora hemos sido puestos
como olivos silvestres en el olivo natural que es Cristo y gozamos de su rica savia. Amén. Entonces, el diezmo no se refiere solamente al pueblo de Israel, porque si ellos dicen que era para el Antiguo Testamento y vamos a escoger lo que nos gusta o lo que aparentemente sí se puede aplicar de la Biblia a nosotros, dejamos el Antiguo Testamento completito a un lado porque fue escrito para los judíos. Amén. ¿Y qué hacemos con los 4 evangelios que fueron escritos para narrar la historia del Señor a la iglesia primitiva? ¿Y qué hacemos también con las cartas paulinas, que son 14, que eran dirigidas a los hermanos en Corinto, en Filipo, en Filipenses, en Tesalónica? ¿Qué hacemos con las cartas? Porque no van dirigidas a los hermanos adoneitas de Denver, Colorado. Así dice el Señor, ¿verdad? No dice, y al hermano William García le mando y le digo, no. ¿Y qué hacemos con las cartas sepenciales? ¿Y qué hacemos con el libro de Apocalipsis? Si no fue dirigido a ninguno de nosotros y aparentemente podemos escoger y agarrar lo que nos conviene o lo que nos gusta o lo que es aplicable y no aplicable a nosotros. ¿Qué hacemos entonces con toda la Biblia si vamos a decir, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para los de Tesalónica, eso era para los de Corinto, eso era para los de ¿Qué hacemos entonces con toda la Biblia? ¿Y qué hacemos? Vamos a escoger solamente lo bonito que dice. Porque detrás de cada promesa, porque siempre vemos solamente la promesa, hay un requerimiento que Dios pide de nosotros. Hay algo que el Señor, porque la palabra dice, y el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Verdad? Pero ¿cuántos queremos que el Señor nos guarde en completa paz? Amén. Pocos somos, ¿verdad? Pero para que el Señor nos guarde en completa paz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en el pensamiento de la palabra de Dios. Perseverar continuamente y no hacer tanto, no preocuparnos tanto por los tesoros de la tierra. Porque si todo esto va a ser destruido, hermano, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Qué hay que podamos llevarnos de esta dimensión corrupta a una dimensión incorruptible? ¿Qué de bueno hay que podamos trasladar de aquí para allá? Si de hecho lo único que nos vamos a llevar cuando muramos son nuestras obras, lo dice Apocalipsis, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dice que los santos, en Apocalipsis lo puedes leer, descansan y sus obras les acompañan. Esa es otra mentira que dice el mundo también, la iglesia moderna. No te llevas nada. Claro que sí, te llevas tus obras. Y esas obras van a dictar las palabras que van a salir de la boca de nuestro buen Señor. Oh buen siervo, sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. O pueda que escuchamos, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Nos vamos a llevar nuestras obras, eso va con nosotros. Entonces cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, por eso sembramos, dijo el apóstol Pablo, lo terrenal para cosechar en lo espiritual. Segunda de Corintios capítulo 9, sembramos con lo terrenal para cosechar en lo espiritual. Amén. Entonces nos damos cuenta, Abraham diezmó por amor. Jacob, en Génesis capítulo 28, ¿de qué manera diezmó Jacob? Vamos a ir rapidito, porque como es algo doctrinal, sí me gustaría que no dijeran, no, el hermano William dijo, sino el escrito está, que es lo que estamos buscando nosotros, amén. El escrito está, no el hermano William dijo, porque sonaba muy bonito. Dice Génesis 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero nos damos cuenta que antes de Jacob decir estas palabras, dice, si el Señor me guarda, si el Señor me cuida, si el Señor hace esto, si el Señor hace aquello, podemos nosotros diezmar tal vez entonces haciéndolo a figura, como lo hizo Jacob. Probablemente sí. Obtenemos un bien, damos un bien terrenal para recibir un bien terrenal. Pero la visión que nosotros debemos de tener y la cual quiero inyectarnos, el Espíritu Santo quiere inyectarnos a nosotros, es buscar por medio de lo terrenal, lo espiritual. Amén.
para que por medio del Espíritu hagamos morir la carne y todas sus obras, porque las obras de la carne son estériles, no tienen fruto. Las obras de la carne perecen, mas las obras del Espíritu permanecen para siempre. Entonces lo que nos damos cuenta es si podemos diezmar entonces como Abraham, podemos diezmar como Jacob, o como lo hacía el pueblo de Israel, por ley. Ahora alguien podrá decir por ahí, oh, pero la maldición fue rota, hermano, porque fíjese, sí, la maldición fue rota, pero no se habilita la bendición. Y ese es el error que cometemos a veces. No nos damos cuenta que las bendiciones deben de ser habilitadas. Ejemplo, la bendición de nuestra salvación, ¿cómo fue habilitada? Por medio de la muerte del Cordero, inmaculado, limpio, sin mancha y sin arruga, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa acción habilitó nuestra bendición. O sea, no hay nada que nosotros hubiésemos humanamente podido hacer que nos hubiese habilitado, porque el pecado ya venía en nuestra genética, por causa de la desobediencia de Adán. Pero vino el postrer Adán, el último Adán, dice la palabra. Tuvieron varios Adanes de por medio, pero él, sin mancha y sin arruga, como un cordero inmolado, enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, y nosotros lo tuvimos por herido y abandonado. No encontramos en él ningún parecido y ningún afecto. Ese sacrificio habilitó la bendición. Entonces, cada bendición que nosotros anhelemos la debemos de activar. El pueblo de Israel, ¿cómo fue que entró a la tierra prometida? ¿Y fue cargado por medio de ángeles, querubines y serafines? ¿O tuvieron que caminar, luchar, vencer gigantes, conquistar reinos y hacer la voluntad de Dios? Obvio, fue lo segundo, no fue lo primero. No fueron ángeles los que lo transportaron. Ahora usted puede decir, no, es que la Biblia dice, mi ángel irá delante de ti. Sí, pero mientras estaban en el desierto, al entrar a la tierra prometida tenían que conquistar, tenían que derrotar, tenían que darle muerte a sus enemigos y no mezclarse. Haciendo, yo uso una palabra muy coloquial, muy ordinaria en mi casa. No haciendo las mismas vagabunderías que hacían los de las naciones a la tierra en la cual ellos iban a conquistar. Tenía que haber esa separación. Entonces, cada bendición que nosotros anhelamos y queremos de parte de Dios debe de ser activada por una acción. La llave, algo así fácil, la llave del agua cuando usted la va a abrir, ¿se abre sola? No. Y aunque tenga un sensor automático, no se mantiene encendida, sino que tiene que ponerle usted la mano o el sensor registrar el calor. Amén. Hay una acción que genera una reacción. No pensemos de que, por eso dice el apóstol Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Tenemos que nosotros entonces ponerle. Y usted puede decir, ay hermano, pero es que eso de los diezmos, miren, son tan importantes dar los diezmos que son primicias y ofrendas para el Señor, que nos damos cuenta que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 7 acerca de Jericó, todo lo de la ciudad es para mí. Aquel que agarre algo de esa ciudad será anatema. ¿Y qué es anatema? Quiere decir tomado para destrucción. ¿Y quién fue el que se le ocurrió agarrar un manto, un lingote de oro y un báculo? Acán. Y dice que el pueblo de Israel, ignorante de todo esto, fueron a pelear en contra del pueblo de Jai y los derrotaron y regresaron. Y Josué, sin saber lo que estaba pasando, rasgó sus ropas delante del Señor y empezó a clamar y a gemir, y le dice al Señor, no es tiempo de llorar, no es tiempo de gemir, levántate, porque hay anatema en medio de mi pueblo. Ahora, sí, cierto, volvemos otra vez a lo mismo, no tenemos maldición porque el Señor ya la pagó, pero entonces no activamos la bendición. Porque podrán decir, no hermano, porque yo que voy a dar el diezmo de $25. Diezmo es diezmo, porque el Señor no mira la cantidad, sino la intención del corazón. Porque ¿qué fue lo que vio en la viuda que depositó las 2 blancas? Y nada más se escuchó, pim, pim, cayeron las 2 moneditas y dijo, esta mujer. Yo me imagino al Señor tan hermoso, ¿verdad? Haber estado sentado tal vez en esta esquina y hasta allá estaba el alfolí.
y el montón de gente, tal vez uno que otro por ahí hablando en medio de la prédica del Señor, otros bostezando, otros indiferentes, porque habían indiferentes. Vemos a los fariseos, amén, que dice la palabra que llevaban solo para criticarlo, para ver en qué lo agarraban. Eso no nos pasa solamente a los que a veces predicamos. Aquí no pasa, gracias a Dios, amén. Aquí no pasa. Pero eso no le pasa solamente a los que predican, sino eso le pasó al Señor, le pasó a los profetas, le pasó a Noé. O sea, no es nuevo. Por eso es que a veces uno no se siente mal, ¿verdad? Porque dice, bueno, pues si el Señor se lo hicieron, que el Señor tan hermoso y tan lindo que es, ¿cómo no lo van a hacer a nosotros? Pero bueno, y a lo lejos se escuchó y dijo, esta mujer, ella que está allá, sí, tú que estás allá, tú has dado más que todos estos, porque de lo último que tenías, diste y pusiste en el alfolí. Porque he visto, parafraseando un poco, he visto la intención de tu corazón y me ha agradado. He recibido tus ofrendas, le dijeron a Cornelio, y me han agradado. Entonces el Señor no mira la cantidad, sino mira la intención del corazón. Por muy mínimo, muy poco que sea, tenemos que reprender todo pensamiento de las tinieblas que digan, ¿para qué das? No. Honraré al Señor con todos mis bienes, con mis diezmos y mis ofrendas, porque habilitan, porque aunque no recibimos maldición, no habilitan la bendición. Aunque no recibimos ninguna maldición, pueda que abramos puertas. Y una de las cosas muy tremendas es que el diezmo habilita a Jehová de los ejércitos, porque Malaquías dice, así dice Jehová de los ejércitos, y luego dice en el capítulo 3, yo reprenderé al devorador, y vuestra vida dará su fruto, y vuestras tierras serán fértiles. ¿Y quién es la vid? De acuerdo al Salmo 128, la vid es la mujer. ¿No dice el Salmo 28? Que la mujer será como una vid plantada en el hogar y extenderá sus ramas sobre las paredes de la casa, y los hijos serán como olivos puestos en la mesa. ¿Y qué es lo que hacen los olivos en la mesa? La adornan, se ve hermosa, se ve bonito, un centro de mesa, porque va a haber comunión. Hay bendiciones que debemos nosotros de activar y no solamente extender la mano así y esperar que nos caigan, porque tenemos que activarlas nosotros. Pero ¿cuántos devoradores hay? ¿Sabía usted de que hay 18 devoradores que la Biblia menciona? Porque podrá decir, no, señor, no, hermano, mire, yo por ejemplo en lo personal yo le puedo decir, no tengo necesidad de nada, me va bien. Pero ¿cómo andamos nosotros en nuestra vida espiritual con el rema de parte de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos en nuestra relación con el Dios vivo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué manera estamos nosotros teniendo relación, no solamente con el Señor? Porque si decimos que tenemos relación con Dios, pero no podemos tener relación con el hermano que podemos ver, ¿cómo podemos decir que tenemos relación y buena comunión con Dios si no le vemos? El diezmo viene y despierta a Jehová, no despierta, despierta es por decirlo así como un tipo muy coloquial, muy ordinario de decir, pero viene y le dice Jehová de los ejércitos, hay un devorador que está en la casa de los hermanitos Sánchez, hay un devorador que está en la casa de los hermanitos Mayén, de los hermanitos Gallegos, los hermanos Bravo, los hermanos Alfaro, los hermanos Carmona, los hermanos Leiva, hay un devorador que está ahí queriendo atacar, los hermanitos Mancilla. Entonces Jehová de los ejércitos dice, abran el libro de las memorias, como le pasó en Esther. ¿Cuántos hemos leído el libro de Esther? Que dice que no podía leer el rey, y ¿qué fue lo que mandó a hacer? Abrir el libro de las memorias. Entonces dice el Señor, abran el libro de las memorias. ¿Por qué no hemos activado esta bendición? No, pues no la ha pedido, o no, porque no ha sido fiel. No ha sido fiel, cierren el libro. Ha sido fiel, se levanta Jehová de los ejércitos. Y dice Isaías capítulo 42, que el golpe de la espada de Jehová será al sonar de los panderos. Amén. La espada justiciera de Dios. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que nosotros debemos de activar. Queremos vivir en los planes que el Señor tiene para nosotros. Metámonos en la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y luego agregan otra parte, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y luego agrega nuevamente diciendo, ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Amén. Y si nuestro tesoro está
en ver lo económico todo el tiempo, ¿dónde va a estar nuestro corazón entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo David en segunda de Crónicas? Por cuanto mi corazón está en las cosas en la casa de Jehová, yo de mi propio tesoro he dado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce. Él ha dado también de los holocaustos míos, he dado también grosura para la santificación del templo del Señor. Entonces, si nosotros estamos en las cosas del Señor, y déjame decirte, hermano, mira, el tema no es así relacionado porque, ay, hermano, mire, pero alguno podrá pensar, ¿para qué nos venimos a un lugar tan grande si no hay dinero, que no sé qué? Hermano, el tema el Señor me lo dio a mí, me lo puso en el corazón, porque es lo que el Señor quiere enseñarnos, amén. Porque esta iglesia fue fundada hace más de 30 años, amén. Esta iglesia, ¿cuántos se recuerdan cuando celebramos el 25 aniversario de la iglesia allá en la iglesia de Garden Park Church, ¿verdad? Amén. ¿Y hace cuánto tiempo de eso? Ya la iglesia tiene más de 30 años. Pero déjame decirte, hermano, que aquí en esta iglesia dice el Señor, este es mi siervo, yo le sostendré. Yo le sostendré. Y yo he visto la obra de mi padre y de mi madre en la iglesia, cómo se han desgastado, cómo se han entregado por la obra. Y le doy gracias a Dios, porque entonces ahí se cumple la palabra que dice, no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que dale una ofrenda de palmas al Señor. Y doy esta aclaración no para justificarme a mí, sino, hermano, para sacar de dudas, porque en realidad el enemigo, que el Señor lo reprenda, está en todo, hasta en misa, dicen, ¿verdad? Porque, hermano, la bendición es para nosotros. ¿Qué le agrega al Señor que nosotros diezmemos y ofrendemos? Lo hace más rico. Si Él mismo dijo en el Salmo 24, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Mía, o sea, ¿qué hay que le podamos dar al Señor y impresionarlo? Vamos a impresionar al Señor. La bendición es para nosotros, porque activamos bendición. Y no es porque la iglesia, ahí está mi papá comiéndose las uñas, que ya ni tiene uñas. No, es porque el Señor quiere activar bendiciones en medio de su pueblo. Y si ya eres bendecido económicamente, entonces empecemos a analizar qué tipo de devoradores hay en mis finanzas, en mi matrimonio, en mis graneros, en mi salud. He gastado todo lo que tengo, no he disfrutado lo que tengo por asuntos de salud. Tal vez porque no quiero gastar, no me gusta gastar, no veo la necesidad de gastar. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor en aquella parábola? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si al final pierde su alma? Son corrientes que se han metido en el evangelio, en la iglesia de Cristo, pensando, eso es del Antiguo Testamento, aquellos del Antiguo Testamento. ¿Sabes que es algo que también dicen que era solamente para cierto grupo de una comunidad en Corinto? Lo del velo en la mujer. Dicen que eso era solo para los de Corintios. Pero nos damos cuenta en Deuteronomios capítulo 21, versículo 12, que el apóstol, Moisés escribe y dice, cuando vayas a la guerra y miras a una mujer y te agrada, la meterás en tu casa, raparás su cabeza, y hará duelo por su familia por 30 días y luego te podrás allegar a ella. Amén. El Señor descendió del cielo, libró una batalla y tomó cautiva la cautividad. Y en medio de la cautividad, ¿quién estaba ahí? Ruth, ¿verdad? Que es figura de la iglesia. Esther, que entró infiltrada al palacio del rey. Pero me llama la atención porque dice luego Cantares de los Cantares, 80 son las reinas y las concubinas sin número, pero una es la paloma, una es la amada. Nos damos cuenta que en el harén del rey Asuero habían muchas mujeres, pero solo una se vistió de acuerdo a cómo le agradaba al rey. ¿Y cómo le agrada al rey? Corinto dice, por eso es que el apóstol Pablo decía que la mujer se cubra para orar o profetizar. Y luego termina ese versículo diciendo, oye, que no quiera creer, que no crea, porque los de la iglesia de Jesucristo no tenemos la costumbre de andar contendiendo y alegando con nadie, porque la palabra se expone, no se impone. Amén. Entonces nos damos cuenta que viene el Señor y quiere decirnos a nosotros, por eso decíamos en Isaías 52, que dice,
que salgamos, y lo repite 2 veces, lo repite 2 veces en el mismo versículo. Dice, salid en medio de ella, oh pueblo mío. 2 veces. Entonces nos damos cuenta, el Señor quiere que la iglesia sea una iglesia con cultura cristocéntrica. No de acuerdo a lo que la tradición o la teología moderna está enseñando, sino de acuerdo a lo que el Rema, que es la palabra de Dios, la palabra con vida, viene a enseñarnos. De qué es lo que Dios espera de nosotros como su pueblo. Porque sí, muchas son las denominaciones cristianas, muchas son las iglesias, pero una es la amada. Una es la moradora de Sión. Una es la que va a ser arrebatada. Porque así como estaba Esther con un montón de jovencitas en la casa, en el palacio del rey Asuero, en el harén, solo una, y fue Esther la que hizo la voluntad del Señor. Al igual que Ruth, ella, la moabita, alcanzó misericordia al cubrirse con el manto de Booz. La iglesia, entonces, debemos nosotros dejar de ver la teología como a veces nos la quieren enseñar y nosotros aprender a leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Porque la palabra dice que es espíritu y es vida. Si leemos la palabra, entonces estamos leyendo espíritu de Dios y estamos recibiendo vida de Dios. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Porque también dicen, entonces, si el diezmo era solamente para el Antiguo Testamento, ¿dónde dejamos a Mateo capítulo 24, donde el Señor le dice a los Nuevo Testamento, a los fariseos, hipócritas, porque diezman el eneldo, la menta y la mostaza, pero se han olvidado del amor y la misericordia, que es lo que el Señor pide? ¿Dónde dejamos entonces ese versículo? ¿Dónde dejamos también Hebreos capítulo 7, donde viene el apóstol Pablo y dice, vamos ahí a Hebreos capítulo 7, para que tener siempre ese respaldo de la palabra? Amén. Eso es bueno, tener el respaldo de la palabra. Y si tú, hermano o hermana, ya diezmas, qué bueno, bendito sea el Señor. Toma esta enseñanza y agrégala a tu morralito, a tu bolsita, a tu buzón de conocimiento por medio de la palabra de Dios. Amén. Dice en el capítulo 7, en el versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora vamos a leer en el capítulo 2, versículo 2, capítulo 7. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, si un gentil, porque no fue Abraham el que dio los diezmos, fue Abram. Recordemos que se le cambió el nombre a Abraham, le agregaron la H, el Señor le agregó la H a su nombre después, no antes. Si usted lee la vida de Abraham, se da cuenta que Abram, el padre fuerte, el padre exaltado, quiere decir su nombre, fue el que dio el diezmo. Pero no fue Abraham. El que dio la ofrenda fue Abraham. ¿Por qué? Porque el diezmo, hermano, el diezmo se paga. Es un pago. Porque ¿cuántos pagamos hipoteca de casa o renta? ¿Cuántos pagamos carros? ¿Cuántos pagamos luz, agua, electricidad, mandado, seguro de vida, seguro de carro, seguro de salud, seguro de visión, de dental? ¿Cuántos tenemos que pagar, tener pagos? ¿Y qué pasa si no los hacemos? Nos quitan el beneficio, amén. Nos cortan la luz. Pero veamos qué es lo que dice entonces nuevamente el versículo 9 de Hebreos 7, dice, y por decirlo así, Abraham, ¿qué? Pagó el diezmo. Abraham pagó el diezmo. Entonces el diezmo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no es una opción, es una responsabilidad. Porque un pago es algo que se debe de hacer de sí o sí, amén. Es un pago que se debe de hacer de sí o sí. No hay opción.
Pero entonces, si no lo damos, nos cortan la bendición. No perdemos salvación. Es que fíjese, ese es el asunto. Muchos cristianos hoy en día confunden la salvación con los beneficios y las obras, que son totalmente diferentes. Porque el beneficio de Esther al estar adentro del palacio es de que ya se libró de la muerte, amén. Pero tenía que hacer algo y era interceder por el pueblo. Tenía que vestirse como el rey le gustaba para poder llamar la atención del rey. Tenía que hacer algo. Porque ¿qué fue lo que le dijo Mardoqueo? ¿Quién sabe? Y si para esto el Señor te ha puesto donde estés, pero si tú no intercedes por el pueblo, el Señor levantará a alguien más, pero tu casa y la de tu padre será destruida. Hay bendiciones que debemos de activar. Y podrá decir, ay no hermano, qué feo este mensaje, hermano, es palabra de Dios. Digo, en lo que va del mensaje no le he dicho, mire, yo me imagino que yo me pienso que a lo mejor puede que no. Hemos estado hablando la palabra de Dios, amén. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 119, versículo 160? La suma de tu palabra es la verdad y justos todos tus juicios. Todo lo que estamos haciendo aquí es sumando y contextualizando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se suma, se multiplica, no se resta ni se divide. Se suma y se multiplica. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor al hombre en Génesis 1:27? Fructifiquen y multiplíquense y sojuzguen la tierra. Fructificar para multiplicar, para sojuzgar. Tenemos que multiplicarnos, no dividirnos, no quitarnos, no restarnos. Amén. Entonces, denle una ofrenda de palmas al Señor. Porque el Señor en Levítico capítulo 27, versículo 30 dice claramente, todos los diezmos son de Él. Y si la palabra dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y nosotros habitamos en un cronos, en un tiempo, y Dios habita en una eternidad, donde un día del Señor son 1000 años nuestros, y 1000 años nuestros es un día en el Señor. Entonces, pongámoslo de esta manera, porque esto también se da. Cuando estaba yo en Nebraska, me tocó que congregarme en una iglesia americana y platicando con el pastor, me dice, mira, puedes diezmar y ofrendar y mantener cuenta de todo lo que has dado. Y al final del año, cuando reclames tus impuestos, puedes pedir una carta. Y esa carta se te da y es deducible de impuestos. Le dije yo, ¿cómo así? Sí, o sea, todo lo que diezmaste y ofrendaste es deducible de impuestos y el gobierno te lo aplica y te devuelven más a fin de año. Y yo dije, qué bonito suena eso, ¿verdad? Dije yo, qué unción la que hay aquí. Pero el Señor, por asuntos de la vida, no pude terminar el año completo en esta iglesia, sino que de Nebraska me vine a vivir nuevamente acá a Denver. Y luego, pasado el tiempo, el Señor me hizo ver. Si el apóstol Pablo dice que el que siembra con abundancia, hablando con respecto a lo económico, va a cosechar con abundancia, el Señor me hizo ver, si tú vieras en aquel entonces, llevado tu cartita al reclamar los impuestos, lo que haces es que vas sembrando, pero a la misma vez te regresas y vas recogiendo la semilla. Vas recogiendo la semilla. ¿Por qué? Porque esa carta, que es un documento legal, viene y te da el derecho de volver, de que te devuelvan lo que ya sembraste en una deducción de impuestos. Entonces, en la eternidad es como que estuviera uno sembrando así, echando la vuelta y recogiendo otra vez. Pero en el cronos, en el tiempo donde estamos nosotros, es como que estuviéramos sembrando, pero no miro nada. Volteo a ver atrás y no hay nada. Sigo sembrando y sigo viendo atrás y no hay nada. ¿Por qué? Porque estamos recogiendo la misma semilla. Y para que la semilla dé fruto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Morir. Muere la semilla en la tierra y empieza a germinar una raícita y una ramita verde y empieza a crecer, hasta con el tiempo va a dar ramas y va a dar frutos. Amén. Porque la palabra dijo el Señor, yo no he venido a abrogar la ley. Y si la ley dice que hay que diezmar, y el Señor no vino a abrogar. Y déjame decirte, yo escribí, porque pues yo no soy tan letrado como ustedes, la palabra abrogar quiere decir dejar sin efecto una ley o preceptos legales en ella contenida.
el cual es un derecho que solo puede emanar y ser obra de la autoridad que legalmente le ha dado origen. O sea, en pocas palabras, lo que quiere decir, yo no he venido a abrogar la ley, lo que quiere decir el Señor dijo, yo no vine a quitar la ley, ni los profetas, yo la vine a cumplir. Porque aunque tengo la autoridad, el poder legislativo y autoritativo para quitarla, no lo vine a hacer, sino que la vine a cumplir. Y si yo puedo cumplirla, ustedes en mí tienen la fuerza para cumplir también la misma ley. Así que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, amén. Dios, ¿y de qué manera podemos entonces, dónde podemos nosotros diezmar y ofrendar? Podemos escoger a nuestro gusto y a nuestro antojo cómo y de qué manera hacerlo. El Señor lo deja escrito en su palabra. De hecho, lo podemos ver nuevamente en Génesis capítulo 14. Dice que yo me imagino que estaba Abraham y se fue a encontrar con Melquisedec. Y estando con Melquisedec, ¿qué fue lo que le dio Melquisedec? Pan, vino y bendición. Ahora cuando hablamos de pan y vino, que bendito sea el Señor que nos permitió recobrar fuerzas hoy por medio de la administración de su cena. ¿Qué es el pan y vino? Es el cuerpo y la sangre del Señor, amén. Entonces, ¿qué fue lo que le dio Melquisedec a Abraham? La cena del Señor. Le dio bendición, le dio palabra, le dio vida. ¿Y ahí? ¿Dónde fue ahí? ¿O se fue, digamos, se fue a Jai, porque todavía existía con el nombre de Jai o de Luz? ¿O se fue a Betel, donde acampó? ¿O se fue a otro lugar a dejar sus diezmos y sus ofrendas? Ahí mismo le dio el diezmo de todo, dice. Ahí mismo, ¿dónde recibió bendición. El pueblo de Israel, ¿dónde daba sus diezmos y sus ofrendas? En el templo, donde se reunían con el Señor. Ahora, de los que estamos aquí, ¿cuántos nos reunimos con el Señor en este lugar? Porque recordemos que decíamos no decíamos nosotros, lo dice la palabra en primera de Juan capítulo 1, versículo 7 y 8, que al venir todos juntos en armonía y congregarnos, somos limpiados de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpió de un pecado que nos impedía acercarnos a nuestro Señor Dios. Pero hay pecados que necesitamos ser limpiados de ellos para poder vivir en santidad y ser edificados como un solo cuerpo en Cristo. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, hermanas, el diezmo no se le pide o no se le exige a nadie. Unos dicen que es por revelación. Yo difiero un poco con eso, porque si el policía nos para por un exceso de velocidad, un área de 25, vamos a 55, ¿qué le puedo decir? No se me ha revelado de que la velocidad es 25, aunque usted me diga que es 25, yo no la veo de 25 porque no se me ha revelado. Es irónico, ¿verdad? Es un tanto absurdo, siendo honestos. Si ahí dice 25, si no voy a 25, hay repercusiones. De la misma manera, el diezmo y las ofrendas, por eso dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Amén. Y al igual que aquella mujer viuda depositó las 2 blancas, hagámoslo con todo nuestro corazón. No viendo de por qué a este le va mal, o aquel da más, o aquel da menos, o aquel tiene, o aquel no tiene. Porque recordemos que cada uno de nosotros nos vamos a llevar nuestras obras cuando seamos llamados a la presencia del Señor, y daremos cuenta de todo lo que hicimos estando en el cuerpo y de toda palabra vana y necia que hayamos dicho y cualquier palabra que haya edificado. Amén. Así que hoy en esta preciosa mañana te invito a que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias, Padre. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, bendito, porque has hablado hoy en esta preciosa mañana a cada uno de nosotros. Gracias, maravilloso Rey, porque sabemos, Padre Celestial, por medio de la luz de tu palabra, de que sí hay bendiciones. Bendiciones que nosotros debemos de tomar y arrebatar. Bendiciones que nosotros debemos de activar. Bendiciones que son nuestras, pero si nosotros no nos acercamos a cumplir tu palabra, vamos a vivir, Señor, como aquel hermano del pródigo que estando en la casa del Padre nunca disfrutó una cordera, nunca disfrutó un manjar. Al no cumplir tu palabra, Señor, puede que estemos en tu casa, mas vivamos, Señor,
como aquel Lázaro a la puerta del rico, lleno de llagas, viviendo en miseria, sintiendo la lástima de los que pasan enfrente, sin saber que era heredero en Cristo Jesús. Señor, hoy te suplicamos, te rogamos, te imploramos en el nombre de Jesús. Si en nosotros hay vestigios de amor al dinero, si en nosotros hay sombras de deseo a solamente buscar lo material y hacer a un lado lo espiritual, por favor, que la cena que hoy hemos tomado al acercarnos a tu mesa venga a limpiar y a erradicar todo eso de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra conducta. Porque sabemos que si el pecado entró por un hombre, más poderosa es la sangre de aquel limpio, de aquel sin mancha, de aquel perfecto, para redimirnos y limpiarnos, Señor, y santificarnos por medio de su Santo Espíritu y arrancar de nosotros todo aquello lo cual Él no ha plantado. Porque queremos, anhelamos y deseamos dar frutos. Queremos, Señor, dar de la abundancia de nuestro corazón y decir que abundantemente hemos recibido de tu mano y abundantemente podemos depositar también en el alfolí, porque hemos decidido, Señor, que nuestro corazón no está puesto en esta tierra, ni en las riquezas, ni en los bienes que podamos ganar para nosotros, sino que aún así, teniendo un poco nuestra vida, Señor, la sometemos día a día al vituperios por medio de Cristo Jesús, porque si somos partícipes en sus vituperios y en su muerte, también seremos partícipes en su resurrección y en su glorificación. Señor, erradica de nosotros todo amor al dinero, toda aquella ignorancia, Señor, en la cual puede que haya habitado en nuestra mente y en nuestro corazón, para poderte agradar y hacer tu voluntad, para hacer tu buena y conocer tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros, y vivir un evangelio así como el cual ha sido diseñado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para nosotros, los cuales nos han alcanzado los finales del tiempo, Señor. Renunciamos, Señor, a toda miseria, renunciamos a toda incapacidad. Señor, si nuestro brazo se ha secado, hoy en el nombre de Jesús te pedimos, restáuralo. Y si hay lepra también, Señor, restáurala, limpia nuestro brazo. Señor, que nuestras obras sean agradables delante de ti. Enséñanos a cumplir tu palabra y a guardar tus mandamientos, a deleitar en tu ley de noche y de día, para que se cumpla lo que dice el Salmo 1, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia es meditar en la ley de Jehová, estar en su casa, que él será como un árbol plantado junto al río, cual rama no se seca ni su hoja no cae, y da fruto a su tiempo. Hoy, Señor, venimos sellando la palabra en el corazón del pueblo y declarando, Señor, de que esta palabra es espíritu y es vida, y por cuanto es espíritu y es vida, viene a dar vida a cada uno de los que estamos en este lugar. Nos viene a vivificar, Señor, para darte gloria y darte honra, para poder decir que seremos prosperados de acuerdo a tu palabra, maravilloso Rey. También suplicamos y pedimos hoy en esta mañana que nos lleves con paz, con bien, con alegría, con bendición, de vuelta a nuestros hogares, Señor, disfrutando y meditando en tu palabra, y que todo lo que emprendamos, no solamente hoy, sino el resto de la semana, sea de bendición para ti, sea, Señor, para gloria y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.